Cada 12 de diciembre, México se viste de música, colores y devoción para celebrar a la Virgen de Guadalupe, la figura que ha unido a millones de personas a lo largo de 5 siglos. Desde el norte hasta el sur del país, se realizan misas, procesiones, danzas y peregrinaciones, cada una con su historia y su significado. Y en San Juan Ixtayopan no es la excepción. Bienvenidos a Ixtayopan, tierra de historias, un espacio donde damos vida y voz a las tradiciones más emblemáticas de nuestro pueblo. En este episodio hablaremos sobre la festividad de la Virgen de Guadalupe. Específicamente sobre el barrio de La Lupita aquí en San Juan Ixtayopan. Pero obviamente para que eso sea realidad, les contaremos acerca del contexto y un poco de la historia de la Virgen de Guadalupe. Yo soy Diego Olvera y ella es Nancy Olvera y juntos los transportaremos a la historia de la Virgen de Guadalupe, sus orígenes y el cómo fue que llegó hasta por ser uno de los barrios originarios de nuestro pueblo. Así que bienvenidos. Bueno, pues para comenzar, tenemos que conocer cómo llegó esta imagen tan importante y tan emblemática a México. Y pues bueno, básicamente en 1531, en el territorio que hoy es la Ciudad de México, antes la Nueva España, los pueblos indígenas y náhuatl convivían constantemente con los misioneros cristianos católicos que trataban de evangelizar a todos estos pueblos, es decir, que trataban de convertirlos a la religión católica, haciendo que se olvidaran un poco de esa parte religiosa, pero más politeísta que tenían, ¿no? Entonces, pues el protagonista de esta historia es el indio Juan Diego, que era un indígena nahua que se convirtió a la religión católica, cuyo nombre original era Cuautla, perdón, Cuautlatoatzin, que significaba el que habla con el águila, según algunas fuentes. Y estas apariciones ocurrieron en el Cerro del Tepeyac. Antes de ser un cerro donde los cultos son cristianos, este era un cerro de adoración a la diosa Tonantzin, que significa nuestra madrecita, lo cual tiene un poco de conexión con esta historia que les vamos a narrar acerca de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Según la tradición, lo que se cuenta es que la Virgen de Guadalupe tuvo alrededor de 4 apariciones, de las cuales una de ellas fue tío de, perdón, 4 apariciones a Juan Diego y una extra a su tío. Las principales apariciones fueron el 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego iba camino hacia alguna actividad cristiana, que no se especifica cuál, pero la gente sugiere o dice que podría ser alguna misa, y que se detuvo en el Cerro del Tepeyac, donde oyó música celestial y vio una luz. De allí provenía un hermoso resplandor y una joven mujer se encontraba justo al centro del resplandor, que pues esto va relacionado con la imagen que conocemos actual de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Una mujer que alrededor está como iluminada por el sol. Entonces, esta mujer le habló en su lengua náhuatl y pues le dijo que era la madre del verdadero Dios y se identificó como la Virgen María. Ella le pidió a Juan Diego que fuera con el obispo Juayfrán de Zumárraga y le solicitara la construcción de una edificación dirigida hacia la Virgen María. En ese sitio donde se apareció la Virgen de Guadalupe, que pues la conocemos como Tepeyac, ¿no? Entonces, pues bueno, esto como señal de que el pueblo mexicano, o bueno, el pueblo mexica, pues le tenía mucho amor a la Virgen, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan Diego? Pues se dirigió a ver al fray y le explicó toda esta situación, ¿no? De que, oye, pues me encontré a la Virgen y la Virgen me dijo unas cosillas de que me construyas mi templo aquí en el Tepeyac. Pero pues el fray pues no le creyó, pues es que en ese entonces, pues, ¿cómo era la gente, no? O sea, de que bien juzgoncita. Y pues de que, Claro. sí, o sea, y yo, bueno, actualmente somos juzgoncitos, pero antes estaba pues más marcado. O sea, de que pues los españoles pues aquí se peluceaban un poquito a los mexicas, ¿no? A todos los nativos mexicanos. Entonces, pues le dijo como de que pues que no, o sea, que no le creía, que necesitaba pruebas. Entonces, pues ya cuando Juan Diego iba de regreso hacia su casa, la Virgen se le volvió a aparecer en el Tepeyac. Y ella le dijo, bueno, Juan Diego le dijo de que no, pues es que, o sea, el fray no me creyó, me dijo que pues no, hasta que le llevara yo pruebas. Entonces ella insiste en que vuelva con el obispo al día siguiente, es decir, el 10 de diciembre, y le diga que la Virgen designó
a Juan Diego como su mensajero. Pero pues Juan Diego no se sentía digno porque pues era un indígena y pues obviamente por las creencias de ese entonces pues, ajá. Pero la Virgen pues no, o sea, le dijo que pues para ella él era su mensajero y que no enviaría a nadie más que a él. Entonces el día 10 de diciembre de 1531 Juan Diego volvió a pasar y se dirigió esta vez directo hacia hablar con el obispo. Entonces el obispo pues ya le dijo de que no le iba a creer hasta que no le trajera alguna prueba. Entonces, pues al regresar al Tepeyac es cuando Juan Diego se vuelve a encontrar a la Virgen y esta le promete que al día siguiente ella le daría alguna señal para que el obispo pues le creyera. Entonces Juan se regresa a su casa y al día siguiente, o sea, el 11 de diciembre, pues no pudo ir hacia el cerro del Tepeyac porque su tío estaba muy enfermo, entonces lo estaba cuidando. Entonces no fue hasta el día 12 de diciembre que Juan decide dirigirse a buscar al obispo para su tío, o sea, como para que le dé la bendición a su tío y le vaya a dar como la unción de los enfermos, porque pues el tío ya estaba muy, muy mal. Y entonces Juan decidió buscar otro camino para no encontrarse a la Virgen de Guadalupe, porque pues llevaba prisa, o sea, pues su tío ya estaba muy mal. Entonces, la Virgen se le vuelve a aparecer y esta vez con una frase muy célebre, que es, no estoy yo aquí que soy tu madre. Entonces esta frase se convierte en algo muy importante dentro de la religión católica, específicamente para los guadalupanos, porque ahí hace un poco de referencia pues a que es nuestra madre, a que siempre está ahí, ¿no? Entonces, Juan Diego pues un poco temeroso, con prisa y así, pues se acerca a ella y la Virgen le dice que no tiene nada que temer, que su tío ya está sano. Y es aquí como en este inter donde se le aparece la Virgen a su tío de Juan Diego, que se llama, me parece, se llama Juan Bernardino. Entonces, muchos Juanes en la época. Muy, muy, muy en tendencia el nombre. Y yo me llamo Diego también, como Juan Diego. Bueno, se le apareció Juan Bernardino y lo sanó. Y pero esta aparición, pues, o sea, era de la Virgen con Juan Diego, o sea, lo que él vio, lo que vio el tío, y entonces pues ya se sanó. Entonces pues ya la Virgen le dice que pues tranquilo, no vayas con prisa, porque yo ya me encargué de ese pendiente que tenías, que era lo de tu tío, ya lo sané, y entonces te voy a pedir que cortes rosas de Castilla y que las metas en tu tilma. La tilma pues es pues como mantito que se usaba en la vestimenta típica de los mexicas, de manta y Como zarape. ándale, como un zarape que se hacía como con fibras, pues de plantitas, fibras vegetales, vaya. Con lo que siempre pintan a Juan Diego, ¿no? Como Ajá, esa sí, con su vestimenta. vestimenta así como Ajá. muy típica de indito, o sea, pues, ajá, de indígena, Sí. pues. Este, entonces pues ya a Juan Diego pues se saca un poquito de onda porque dice, o sea, es invierno, o sea, ¿de dónde voy a sacar rosas si es invierno? Y para variar, el cerro del Tepeyac es considerado como un cerro infértil, o sea, no crece ningún tipo como de planta especial o sea, pura hierbita, pues. Entonces la Virgen, pues, milagrosamente crece un rosal con flores de Castilla. Juan Diego las corta, las lleva en su tilma y al llegar frente a Fray Juan de Zumárraga, extiende la tilma y al momento de caer las rosas aparece el lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces es así como Fray decide creerle, o Fray Juan de Zumárraga, y así colocar, o sea, pues ya deciden edificar la capilla de la Virgen, que fue justo en el cerro donde se apareció. Y pues este manto deciden empezar a adorarlo, a colocarlo y así, ¿no? Y pues bueno, aquí de todas estas apariciones, ¿no? ¿Quieres decir algo? Perdón. Pues solamente iba a decir que justamente la aparición de la Virgen de Guadalupe fue un fenómeno que hizo que se encontraran las culturas, porque sí, como lo mencionas, tuvo que ver con la llegada de los españoles y precisamente era como para evangelizar a los indígenas, pero no fue algo tan ajeno a ellos, justamente porque fue una figura femenina que lo asociaron con protección y con Resonancia. lo asimilaron con la diosa que antes veneraban. Entonces fue algo que no fue totalmente ajeno a sus creencias y por eso es más fácil, o fue más fácil para ellos adoptar este tipo de
Pues sí, a la Virgen de Guadalupe. Sí, justamente, de hecho es algo que vamos a hablar más adelante, justo esta controversia que existe entre la Virgen de Guadalupe, Tonantzin, similitudes, etcétera, y la manera en la que evangelizaron. Pero pues sí, justo en todas estas apariciones lo que la Virgen trató de reflejar en todo momento fue confianza y maternidad, hacerse ver siempre presente como una madre, justamente como veían a Tonantzin. Y pues las señales milagrosas, ¿no? Las flores fuera de temporada, la imagen en el manto y todo esto quiso darle confianza a la comunidad y creer en en esta aparición milagrosa, ¿no? Al igual que el idioma que decidió hablar la Virgen en el primer momento, que fue náhuatl, haciéndole ver que se dirigía al pueblo indígena, porque pues si hablamos un poco como de esa creencia católica, de y esa parte evangelizadora, pues si la Virgen, o sea, suponiendo, o sea, pensando como ella, pues si ya había, o sea, si los católicos que estaban evangelizando ya creían en ella, pues obviamente se iba a dirigir hacia quienes aún no confiaban en ella, ¿no? Entonces por eso se dirige en náhuatl hacia los indígenas, ¿no? No, sí. Y la construcción del templo, pues el objetivo, pues era que se construyera ahí la iglesia para poder, pues adorar a esta imagen, ¿no? Y pues bueno, todos estos datos que les estoy contando no me los inventé de ningún lado, sino fueron obtenidos del Nican Mopua, que es un documento muy importante en el siglo XVI, que está escrito en náhuatl y que narra justamente todas estas apariciones. De hecho, hay una parte que justo habla como de la tradición guadalupana, ¿no? Y también de la información jurídica de 1666, donde recopila testimonios, estudios, historia, el culto, etcétera, y pues investigaciones científicas que se han dado a lo largo del tiempo asociadas con la tilma. Igual investigaciones artísticas acerca de justo de que si se pintó a mano, si fue una aparición milagrosa, que cómo está las fibras, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora, justo como lo decías, o sea, para los mexicas fue muy fácil adoptar a esta imagen de la Virgen de Guadalupe porque tenía mucha relación con Tonantzin, que para pues, ellos pues era pues su madre, ¿no? Entonces el hecho de que la Virgen se apareciera en el Tepeyac donde se adoraba a esta figura femenina, pues da como un poco de continuidad y sincretismo justo a estas creencias que ya traían las culturas mexicas. Y pues la imagen de Guadalupe incorpora elementos justamente que evocan imágenes o simbolismos indígenas, como el manto estrellado, que pues simboliza el cielo, el sol detrás y la luna bajo sus pies, que obviamente recuerdan a los indígenas pues toda esta iconografía en la que llevaban creyendo, ¿no? Los dioses del sol, de la luna, y todas estas adoraciones a politeístas hacia otras figuras celestiales, ¿no? Y lo que pues obviamente facilitó la devoción, el adaptarse a todo este gran cambio que habían traído los españoles y sentirlo como parte de su identidad y mucho más cercano a sus tradiciones. Entonces yo creo que eso es una parte importante de la cual, más bien por la cual ahorita pues festejamos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque para ellos fue muy fácil adoptarla. Y pues es mucho más común encontrar a un mexicano que sea devoto a la Virgen de Guadalupe a cualquier otra imagen religiosa. O sea, Sí, claro, es muy común en México. sí, o sea, todo el mundo como que justo pues tiene esa devoción hacia ella, ¿no? Y pues bueno, la Virgen de Guadalupe oculta muchísimos secretos o muchísimos datos que pues uno que quizás no había investigado tanto hasta el día de hoy, pues no conocíamos, ¿no? O sea, para nosotros es sorprendente. Digo, yo que soy un poco como que justo me interesa como que todos estos datos curiosos muchas veces de la cultura mexicana, la De la tradición religión. católica, la religión, etcétera. Pues ya me sabía algunos, pero, o sea, hay probablemente muchos que nos están viendo, pues no sepan todos estos detalles, ¿no? Y que, pues, sinceramente, pues hasta para los más, ¿cómo se llama cuando no creen? Los más, ateos. Sí, 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 no, pero no iba a decir eso. Ah. Era otra palabrita. Pero bueno, pues los que no creen, vaya. Pues justo también como que te hace decir, órale, pues mucha información para ese entonces, o sea, sí te hace dudar como, pues todas estas teorías de que si la pintaron, si no la pintaron, si fue milagro, si no fue milagro, pues con todos estos datos sí te hace decir, oye, pues ¿de dónde sacaron tanta info? O sea, ChatGPT no estaba disponible desde entonces, chicos. Entonces, pues bueno, la Virgen de Guadalupe en su manto tiene 46 estrellas. Esto pues obviamente hace como referencia al cielo y sorprendentemente
el orden en el que están acomodadas las estrellas coincide con la constelación de la madrugada del 12 de diciembre, justo antes de que la Virgen de Guadalupe se apareciera en el Cerro del Tepeyac. Entonces ya desde ahí dices tú, Wow, eso no lo sabía. órale, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿de dónde? Sí, Ajá, ¿cómo mucha supieron eso? coincidencia. Sí. Y pues bueno, como que esta interpretación simbólica que le dan, pues es de que uno pues viene del cielo y es reina del universo. Entonces por eso trae todas estas pues estrellas en su manto, ¿no? Y pues indica como el inicio de una era y el final de la otra, lo cual resonaba mucho en los pueblos indígenas. O sea, era como una creencia muy popular, justo esta parte de que pues marcaban como ciclos. Entonces la Virgen llegó como a cerrar un ciclo y a abrir algo nuevo. Las creencias, a revolucionar todo esto que tenían los mexicas, ¿no? Luego tiene una cinta, no sé si se han percatado que la Virgen de Guadalupe tiene una cinta negra en la cintura, o en el vientre. Pues esta imagen, que encontramos en esta iconografía indígena en Nahua, es un tipo de faja que se usaba únicamente por las mujeres embarazadas y era como para sostener la pancita, o sea, como para darle Soporte. un soporte. Entonces, ¿qué nos hace referencia? Pues que la Virgen estaba embarazada de Jesús, ¿no? Y pues haciendo como un poco de cuentas, con toda esta referencia, pues la Navidad ya se acercaba, ¿no? Entonces tenía un Sí, poco de, de como sentido. de sentido que la Virgen estuviera embarazada el 12 de diciembre, porque 12 días después, bueno, 13 días después, Jesús nace. Entonces, pues sí tiene como que, dices tú, otra coincidencia. Pero bueno, esa todavía es más creíble como de que se haya hecho con alguna referencia, ¿no? Porque pues digo, ya traían la tradición de la Navidad los evangelizadores, pero Sí. la del cielo me sorprende un poco más. Entonces, pues, o sea, justo de ahí sale la interpretación de que la Virgen es madre, de que está con su hijo, que trae la nueva vida y que pues también esta cinta, pues, justo indica de que está embarazada y que conecta con la venida de Cristo. O sea, de que Cristo, pues, ya estaba Ujú. pronto a llegar, ¿no? Y pues no sé si se han percatado que dentro de su túnica, de su vestidito, pues tiene varias florecitas, ¿no? En su túnica se aprecian rosas en diseños florales. Perdón, sí, bueno, o sea, rosa, su túnica rosa, pues, con Ujú. diseños florales, como por ejemplo la flor de 4 pétalos sobre el vientre, que en algunas interpretaciones se le llama Nahuiolín, que es símbolo náhuatl, que significa movimiento o nueva era. Entonces, justamente por eso es esta creencia de que la Virgen viene a marcar un antes y un después, ¿no? Y en la túnica rosa también se interpreta como símbolo del amanecer, de la nueva era o del amor divino. Pero esto ya tiene un poco más que ver con la psicología del color, etcétera. Cosas pues ya no, pues cosas ya, la manera en la que la interpreta cada una de las personas, ¿no? O sea, ya un poquito más hacia ese detalle. Y ahora otro dato muy curioso que esto como que se descubrió mucho más actual, que es que en los ojos, o sea, ya visto los ojos así como de que con mucho zoom, este, en uno de sus ojos se refleja la aparición de la Virgen justo cuando Juan Diego, más bien, perdón, justo el momento en el que Juan Diego despliega su tilma y se la presenta al obispo. Entonces, justo en la córnea de la Virgen se alcanza a percibir la imagen de Juan Diego desplegando su tilma. Y ahí es cuando Wow. dices tú, o sea, ¿quién hace una imagen tan chiquita? Sí, y con tanto detalle. Ajá, o sea, como para que digas tú, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y también en el otro ojo se puede ver a los 12 apóstoles. Entonces, o sea, mira, te creo que en uno quizás quepan 2 personas, pero en el otro que te quepan 12 y Jesús, o sea, 13, hazme el favor, o sea, ya son un buen. Y pues también se dice que sus ojos tienen características del ojo humano vivo, o sea que, este, pues sí, sí, o sea que tiene mucha característica como de la pupila dilatada, etcétera. Pero pues eso todavía se está estudiando, o sea, eso todavía son como, o sea, de eso no hay mucha información al respecto acerca del ojo vivo, pero pues todavía está como en este proceso. Y pues bueno, otros símbolos como de que está sobre la luna, que atrás de ella están los rayos del sol, pues se interpreta como la superioridad que tiene sobre los dioses de los mexicas. Eso quiere decir que pues ella va sobre todo, o sea, marca como que ¿cómo podríamos llamarlo? Jerarquía, de que ella está sobre las creencias politeístas, ¿no? Sobre
ella está más arriba que el dios del sol, más arriba del dios de la luna, de toda esta cultura mexica. Y el color azul turquesa o verdosito que se alcanza a ver en su manto, en la tradición náhuatl, este color era únicamente para la realeza. Entonces eso refuerza aún su estatus como reina. Entonces ya son muchísimas como Coincidencias, coincidencias, ¿no? sí, claro. Y bueno, otra cosa así como súper impactante, pero esto ya tiene un poco que ver un poco más como con un poco de teorías conspirativas de, pues ya ven que todo el mundo saca, pues de que sus 1000 teorías, ¿no? Mucha gente cree que la imagen que tenemos hoy en la Basílica de Guadalupe no es la imagen original. Obviamente de aquí salen muchas teorías de que resguardan la original, obviamente por seguridad, porque ¿por qué expondrías una imagen tan valiosa ante el ojo público? Digo, yo sé que tiene un vidrio de quién sabe cuántas pulgadas que la protege, pero digo, no es garantía. O sea, tú nunca sabes la mente de las personas hasta qué Lo grado astutos pueden. que pueden llegar a Ajá, ser. justo, o sea, hasta qué nivel Sí, pueden llegar a querer atentar la imagen o al fanatismo de la gente, hasta qué grado puede llegar a quererlo sí. robarla, ¿no? Entonces, pues hay una teoría también que dice que la Virgen de Guadalupe en la imagen original viene coronada. Y no sé si se han fijado que en los libros de historia, en las imágenes y así, de la Virgen de Guadalupe de hace varios años, todas las imágenes de la Virgen de Guadalupe traen una coronita. O sea, en los libros de historia literalmente trae una Ujú, corona a la Virgen de sí. Guadalupe. La mayoría de estas imágenes fueron pintadas antes de 1895. Y entonces, en este año, de que el obispo, me parece, pues dice así como de que, ¿qué les parece si coronamos a la Virgen de Guadalupe? Entonces, de que mágicamente, a partir de ese año, las imágenes de la Virgen de Guadalupe dejó de tener corona. Entonces, mucha gente cree que fue como una pantalla de humo para desviar la atención de problemas políticos que estaban pasando en ese momento. Entonces, decir, ay, la Virgen no tiene corona, vamos a coronarla. Y organizaron un evento enorme donde fueron de que, pues, toda esta como eh, la familia real que había en México, la gente importante, hicieron una ceremonia enorme para coronar a la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues todos estos historiadores como que les sorprende demasiado como de que, oye, ¿por qué? O sea, en 1894 tenía corona y en el 95 ya no, y ahora hacen una celebración para coronarla. Pero pues realmente no se sabe a ciencia cierta porque no hay foto que te diga con certeza que la Virgen tenía corona. No, muchos creen que obviamente la dibujaban con corona porque pues la veían como la reina de Ujú. México. Pero pues muchos otros creen que justamente hicieron esto como para desviar la atención y decir, no, pues ahora sí es la reina de México, ahora sí crean que la Virgen lo es, ¿no? Pero bueno, pues eso ya también va pues con la fe de cada uno y yo respeto, yo creo en la Virgen de Guadalupe, entonces respétenme también. Y y pues bueno, el 14 de noviembre de 1921, la Virgen de Guadalupe sufrió un atentado muy, muy relevante. La Virgen de Guadalupe antes se encontraba en la basílica original, que más adelante Ley les va a dar todos esos datos acerca de la basílica original de la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta Virgen pues se encontraba expuesta y alguien colocó una bomba debajo de o sea, al pie de la Virgen de Guadalupe, escondían un Ujú. arreglo floral y pues pues explotó. Pero, o sea, destruyó todo lo que estaba a su alrededor. O sea, de verdad hizo un desbarajuste toda esta bomba, deshizo muchísimas cosas. Sorprendentemente, la Virgen de Guadalupe quedó intacta. O sea, intacta. Guau. Y dicen que es un milagro porque había un Cristo a los pies de la Virgen y era un Cristo de hierro. Y este Cristo se torció. O sea, O sea, él sí resultó afectado. resultó afectado, pero literalmente únicamente se torció. O sea, entonces dicen que es un milagro, como que el Wow. Cristo protegió a la Virgen y que pues justamente la Virgen por pues es algo milagroso que no le haya sucedido nada y que siga intacta, ¿no? Este, Sí. em, bueno, sí, les digo, justo la cortina de humo de la coronación de la Virgen para darle más importancia al acto, al culto, que se fomentara la fe popular. Y pues ahora quiero que nos cuentes un poquito acerca de la Basílica de Guadalupe, de todo esto de los peregrinos, para que la gente pueda entender el por qué en San Juan es tan venerada la Virgen de Guadalupe. Bueno, hablando un poquito más de la historia de la Basílica de Guadalupe, después de la aparición de la Virgen, como lo menciona Diego,
En 1531 comenzaron a acudir los fieles creyentes de esta aparición y de la Virgen de Guadalupe al Cerro del Tepeyac para venerarla. Al principio solo había un pequeño altar que era improvisado y en el cual se colocó la tilma milagrosa de Juan Diego, donde quedó grabada la Virgen. Este altar se convirtió en un lugar, en un destino para los peregrinos y para aquellos que buscaban como esta devoción hacia la Virgen de Guadalupe. Pero con el paso del tiempo comenzaron a llegar muchas más personas, comenzaron a aumentar esta devoción y se decidió construir un templo más grande, conocido como la Primera Basílica. Esto sucedió en 1709, fue su inauguración, y este templo tenía un diseño barroco colonial con una arquitectura que mostraba el poder de la iglesia y su capacidad para atraer a múltiples multitudes. Sin embargo, con el tiempo, la estructura comenzó a hundirse porque pues la construyeron sobre un terreno blando típico de la Ciudad de México. Fangoso, como Ajá. siempre. Sí. Yo tapando lagos, como se les da la costumbre. Sí, pues de hecho la Ciudad de México se caracteriza por estar Por construido. tapar lagos. O sea, digo, bien a gusto que podríamos andar en trajinera ahorita, pero no, preferimos el tráfico. Sí. Justo como se caracteriza por eso, pues comenzó a hundirse, la estructura no soportó a tanta gente, comenzó a hundirse y decidieron crear una nueva basílica, porque además, independientemente de esto, cada vez aumentaba más el número de personas y de peregrinos que buscaban acudir a venerar a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que al principio cuando construyeron la primera basílica nunca dimensionaron la magnitud que llegaría sí, la fe guadalupana, ¿no? Entonces por eso la hicieron grande, pero nunca creyeron que eso no sería suficiente para la cantidad de feligreses que va a visitarla año con año. Entonces sí, se les salió de las manos. Tuvieron que hacer otra. Y así fue como construyeron la nueva basílica, que es la que conocemos actualmente, en 1976. Esta basílica fue diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y está construida con un modelo en espacio circular para que pues cualquier persona pueda verla desde las diferentes perspectivas. Este templo, esta basílica, tiene la capacidad de tener a más de 10,000 personas dentro al mismo tiempo. O sea, ya su capacidad es mucho más grande y aguanta muchísimo más a la gente. Porque igual, pues la fe nunca deja de crecer y a pesar de que ahorita somos muchas personas que compartimos esa fe, pues cada vez va creciendo más y más. E incluso en fechas importantes como lo menciona Diego, el 12 de diciembre, se llena muchísimo más. ¿Sabían que de hecho es la basílica más visitada de todo el mundo, aún superando la Basílica de San Pedro en Roma? O sea, imagínense, o sea, mucho. Y yo checa eso. Sí, justamente es el santuario mariano más visitado del mundo incluso. O sea, tiene... What? Sí. Y bueno, hablando un poco sobre las peregrinaciones no solamente son un viaje físico al lugar, sino también uno espiritual, porque miles de personas caminan durante horas, a veces días o incluso semanas, para poder llegar a su destino, que es la basílica, y poder, muchos lo hacen con algún propósito de agradecimiento, otros lo hacen con algún motivo, ajá, como una manda, con algún motivo de ¿cómo se le dice? Sacrificio. Ajá. De hecho, incluso muchos lo hacen con algún símbolo de penitencia. Hay personas que van de rodillas, hay personas que van descalzas, o hay personas que lo hacen de rodillas. Ya dije de rodillas. De rodillas. Sí. A pie, o no sé, en bicicleta, o de algunas otras formas, pero todo esto lo hacen como señal. Ajá, incluso en caballo. Así como a Chalma. También aquí van a caballo. Y todo esto lo hacen como una señal
de entrega y de fe hacia la Virgen de Guadalupe. El objetivo principal de esto es acercarse a la Virgen y agradecerle por favores recibidos, hacerle algunas peticiones, eh, o incluso que los ayude a sanar algo, a curarse de alguna enfermedad o alguna situación y pedirle ayuda en momentos difíciles. Estas peregrinaciones pueden ser individuales, donde pues van cada persona por su propia cuenta y hay como involucra una meditación personal. También pueden hacerse familiares, que se hace, como su nombre lo menciona, con, Con la familia. con la familia, o con grupos generacionales, o también organizadas por comunidades o parroquias. Muchas de estas a veces van con estandartes o con algunas banderas, o incluso se hacen cantos tradicionales a lo largo de este recorrido. Y este acto, el hecho de caminar hasta la basílica, se considera como un acto de humildad y de sacrificio y tiene varios motivos. Como lo mencionamos, puede ser por fe o por devoción. También puede ser por alguna petición de milagros o ir en busca de ayuda o cosas así. También de agradecimiento, de renovación espiritual o a veces incluso solo por tradición. Se puede llegar a hacer este tipo de cuestiones. Y va mucho más allá de lo religioso. Incluso también es algo que se puede ver desde el ámbito social, porque pues son a muchas comunidades y a muchas familias e incluso fortalece la identidad nacional. Tan solo el hecho de que en la independencia Miguel Hidalgo ocupó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo utilizó como representación de la unidad como pueblo y pues sí, para luchar entre todos y como lo mencionamos hace un momento, como símbolo de protección y de esperanza y resistencia hacia estos nuevos cambios. Sí, justamente. Yo creo que, o sea, hablar de la Virgen de Guadalupe es poder, y con alguien que justo le interesa, es hablar como mucho, 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 pero antes de pasar a la parte como más importante que es el barrio de la Lupita, quiero darles unos datos que encontré acerca de la tilma de la Virgen de Guadalupe, porque como ya sabemos, para empezar fue un tejido, pues, em, pues hecho de fibras naturales, ¿no? O sea, de fibras orgánicas y pues bueno, se les han hecho muchos estudios a lo largo de la historia, como por el físico Adolfo Orozco, que declaró que la conservación de esta tilma está completamente más allá de cualquier explicación científica, porque no hay manera de que un textil de este tipo, o sea, haya durado tantos años. O sea, está hecho de agave. Y según, o sea, lo que cuentan todos estos investigadores, lo más que puede durar un textil hecho de agave es de 20 a 30 años. Y la Virgen de Guadalupe en esa tilma lleva más de 500 años sin degradarse de modo evidente. O sea, obviamente por el paso de los años, la exposición que ha tenido, etcétera, pues ya ha llegado a tener como que, pues ligeras como deterioro. Pero realmente no ha sido un deterioro así realmente importante, ¿no? Y en los ojos de la imagen se ha detectado, como ya dije, las imágenes humanas, pero esto pues ya es a la perspectiva de cada uno. Cada uno tiene como la manera de percibir ciertas imágenes, de encontrarle forma, pero pues realmente en los estudios que te dibujan como que estas siluetas, pues sí te hacen como que encontrarle el sentido a estas imágenes, ¿no? Aparte se ha estudiado muy a detalle porque mucha gente que pues no cree justamente en esta imagen o no cree en el milagro de la Virgen de Guadalupe, pues ha dicho que pues ha sido pintada, que fue obra humana y que no apareció milagrosamente, pero en los estudios que se le ha hecho a esta tilma se ha visto que pues no tiene registrada ninguna pincelada, o sea, normal, o sea, la preparación, ni siquiera la preparación del lienzo, o sea, tan solo para que el tejido no traspase, pues, esta fibra, perdón, para que la pintura no traspase esta fibra, pues, se le debió de haber puesto una preparación especial o una preparación tradicional para que pudiera así, o sea, pudiera estar la Virgen pintada ahí y durara tantos años, ¿no? Y aparte, o sea, la Virgen ha estado expuesta, como ya lo dijo esta ley, estuvo durante mucho tiempo expuesta solamente en un altar improvisado donde obviamente estaba expuesta a la humedad, a las Al inclemencias del aire. clima, al aire,
ajá, no estaba protegida por ningún tipo de De, cristal hasta ajá, mucho tiempo después. Entonces, todos estos entornos donde ha estado la Virgen presente, pues realmente han sido muy agresivos para el tipo de tejido. Sin embargo, la tilma se sigue conservando casi intacta y muy bien conservada a comparación de muchos otros lienzos que llevan, que tienen muchísimos años menos, pero que son como de ese tipo, ¿sabes? O sea, de ese tipo de fibras. Y pues también obviamente han salido los debates y todo eso, porque aunque hay muchos estudios y afirmaciones, pues no todos, o sea, no todos estos documentos no se publican y tampoco se estudian de manera rigurosa. Entonces, pues hay muchas creencias que estas afirmaciones es más devoción o es más como recogido de fuentes religiosas que realmente científicas o sí, o estudiadas académicamente y revisadas a detalle. Por ejemplo, la afirmación de que la fibra realmente es de agave de Popotule de Sac. En algunos textos se dice que sí, pero en otros dice que no está como que verificado, etcétera. Igual lo de los ojos, les digo, justamente las personas, pues es más como a su perspectiva y hay expertos que demandan que pues, o sea, que no se ha tenido un análisis como tan certero acerca de lo de la Virgen, ¿no? Pero pues toda interpretación simbólica y milagrosa, pues tiene todas estas controversias, controversias, ajá. sí, justo. Y aparte, algo que mencionan mucho es que la temperatura que tiene el tejido de la Virgen de Guadalupe es exactamente la misma temperatura que tiene un cuerpo vivo. Wow. Entonces, y que los pigmentos con los que está hecho la Virgen no tienen ningún rastro de que sea un pigmento conocido. O sea, no es, aparte para esa época, pues mucha ciencia para los pigmentos no había. O sea, casi todo era de manera natural y no se tiene ningún rastro de estos pigmentos de que se haya obtenido aquí terrenalmente, ¿sabes? Y y pues también muchos dicen que, o sea, al observarse como muy rigurosamente, muy a microscopio, los tejidos están flotando sobre el lienzo. O sea, realmente no hay ningún momento donde el pigmento toque realmente el lienzo. O sea, tiene así de que unos micromilímetros que permiten, y es que no sé cómo se digan, o sea, pero que no permiten que te toque el lienzo y los textiles, ¿no? Están suspendidos. Y y dicen que se llega a escuchar el latido, o sea, hay muchísimas teorías, ¿no? Pero pues realmente muchas de estas no se sabe realmente bajo qué estudios están científicamente comprobados, ¿no? Y y por ejemplo, la tilma también fue estudiada por Miguel Cabrera, que fue un pintor. La estudió en 1751 y pues definitivamente comprobaron que la imagen, o sea, se encuentra intacta a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Este, También hicieron algunas réplicas en 1789, pues como, porque obviamente la Virgen tuvo que pasar por restauraciones y cosas así, por los ligeros daños que tenía, se hizo una réplica en 1789 para que estuviera como expuesta en lo que se Ujú. reconstruía o se restauraba, perdón, la imagen de esta Virgen. Y ante los ojos del ingeniero José Aste Tonsman, señaló que mediante la tecnología de la digitalización encontraron que se encuentran justo como ya lo había dicho, las 13 personas reflejadas en el ojo y que sobre la tela, al revés del tejido, es áspero, pero del frente sorprendentemente es muy suave, como si fuera seda, cosa que no es posible si fuera un Sí. textil hecho de agave. O sea, eso es Ujú. lo sorprendente, que de atrás se siente áspero como un textil de agave, pero por encima se siente como si fuera una seda, ¿no? Entonces, pues todo esto te hace o fortalecer tu fe o debilitarla, pero pues cada uno, dependiendo su criterio, es si decides creer o dejar de creer en esto, ¿no? Pero algo que nos caracteriza a los sanjuaneros es que somos muy devotos de todas las tradiciones católicas y conforme se han dado cuenta a lo largo de los capítulos que llevamos, la mayor parte de la cultura y de la tradición que tenemos en San Juan Ixtayopan es alrededor de esta religión y alrededor de la fe mariana. No por algo veneramos a la Virgen de la Soledad y la mayoría de nuestros barrios giran en torno a las vírgenes. Barrio de la Conchita, barrio de la Asunción, barrio Colonia del Rosario,
este Barrio de la Soledad, Barrio de la Soledad, Barrio de la Lupita. de la Lupita, justo. Entonces, en San Juan Ixtayopan, el corazón de nuestro pueblo está dedicado principalmente a la imagen mariana. Y en este caso nos vamos a dirigir hacia hacia el barrio de la Lupita, que como ya lo mencionamos en otros capítulos, es uno de los barrios originarios de San Juan Ixtayopan. Y también es uno de los barrios más grandes y a mi parecer Sí. uno de los más unidos. No sé qué opinas tú. Sí, justamente yo creo que es algo que caracteriza mucho a ese barrio. O sea, de por sí, pues San Juan Ixtayopan hasta cierto punto es muy unido y más cuando se trata de festejar algo, de hacer una celebración. Siento que toda la gente se reúne o coopera o pone su granito de arena para hacer posibles estas tradiciones y seguir preservándolas. Y pues el barrio de la Lupita no es la excepción. De hecho, es uno de los... Siento que es de los barrios que hace su fiesta como más en grande o le pone Le pone mucho mucha... empeño. Sí, Y no solamente a eso, sino a todas las festividades o celebraciones, principalmente religiosas, pero incluso también culturales, por ejemplo, Día de Muertos. O sí. sea, ese barrio se une demasiado para hacer posible la preservación de todas esas tradiciones y de todos estos ritos y creencias católicas, ¿no? Entonces, pues hablando un poquito acerca de la festividad justamente de la Virgen de Guadalupe, aquí en San Juan Ixtayopan yo creo que es una de las cosas más importantes y relevantes no solo en ese barrio, sino en todo el pueblo. Para empezar, desde un día antes, tú puedes observar por las calles del pueblo cómo los peregrinos comienzan a pasar desde la madrugada, todos con la intención de llegar justamente a la Basílica de Guadalupe. Y eso nos hace sentir importantes porque somos un pueblo de paso que al final de cuentas los lleva hasta su destino y aparte son muy bien recibidos todos esos peregrinos. Son bien acobijados por Por la los gente que vivimos sanjuaneros. aquí, sí, justo por los sanjuaneros. Es muy común que veas a la gente del pueblo regalando agua, Comida. comida, A veces incluso también hasta, un eh, descanso. ajá, como la oportunidad de pasar un ratito a descansar. Sí, creo que justamente los sanjuaneros en esa parte somos muy buenos anfitriones porque siempre a cualquier persona que nos visita la vamos a recibir de la mejor manera. Entonces es muy bonito ver cómo desde días antes somos el pueblo de paso para poder llegar hacia ese objetivo, Ese destino. hacia ese destino que los espera allá y cómo la gente del pueblo se apoya a gente que ni siquiera conoce. Ya voy a llorar. Ay, yo bien sentimental, y yo ya voy a llorar. Yo no se los juro que sí, soy muy chillón. Pero sí, o sea, se me hace algo muy bonito ver cómo entre todos nos damos la mano sin importar quién, sin importar quién, si nos conocemos o no. Y eso es algo muy bonito. Y bueno, ya hablando un poquito más como de la tradición que tenemos en el pueblo acerca de la Virgen de Guadalupe, pues quiero que sepan que no solamente en el barrio de la Lupita se celebra, sino en todas las capillas, incluso en la parroquia principal del pueblo. Desde un día antes se hace la velada para la Virgen de Guadalupe, donde se hace una oración, rosario, y posterior a eso, justo a las 12 de la noche, comienzan las mañanitas a la Virgen. Principalmente lo hacen con mariachi, ¿no? Pero pues también pues, hay Sí. barrios donde quizás lo hagan con banda, lleven tríos, algún cantante, pero todos lo hacen con la misma devoción y con el mismo amor a celebrar a la Reina de México, la Virgen de Guadalupe. Entonces, por ejemplo, en el barrio de la Soledad se hace esta velada, digo, yo lo platico desde mi barrio, bueno, desde nuestro barrio, porque pues es el que nos queda más cerca de a donde solemos ir, pero pero pues, o sea, todo lo hacen con mucha devoción, se avisa desde días antes, y si no se avisa, los vecinos ya saben que 10 de la noche empieza la velada a la Virgen de Guadalupe y todos van hacia su capilla más cercana hacia la iglesia, pues a pasar un ratito con la Virgencita y a dedicarle las mañanitas, ¿no? Aparte algo como que siento que, pues no sé si se haga en otros pueblos, pero aquí a las 12 de la noche en punto se echan cuentas. O sea, Sí, creo que es lo que despierta no, a todo. 12 en punto y 7 de la mañana, o sea, no. Los cohetes no pueden Si no eres faltar. de aquí, te va a molestar mucho, porque mira, si a uno que ya lleva, no sé, 21 años viviendo aquí, 20 años viviendo aquí, uno luego se despierta de malas cuando hay fiesta del pueblo por los cohetes. Ahora imagínate si vienes de visita, pero no importa. Aún así vengan a Aún así visitarnos. vengan. Así que no se queden a dormir, vengan nomás de ida y de vuelta. O váyanse al pueblo vecino a quedarse, pero bien, vengan a San Juan. Este,
No, pero sí se hace eso. Y aparte, pues se hace la misa ya el día de la Virgen de Guadalupe. Se hace esta misa con todo el cariño, con toda la devoción. Se hace la misa justamente en el barrio de la Lupita y aparte se hace la misa en la parroquia del pueblo. Este, o sea, de por sí en cualquier fiesta de los barrios, aparte de hacerse la misa en su respectiva capilla del barrio, pues también se hace En la parroquia principal. ajá, justamente para darle esta importancia con toda la solemnidad del mundo. Y pues va muchísima gente, o sea, para los sanjuaneros que no tenemos la oportunidad quizás de dirigirnos hacia la Basílica de Guadalupe, pues con tal de hacerlo con mucho cariño y amor y estar cerca de la Virgen, pues vamos a nuestra mini basílica, que es en el barrio de la Lupita. Que de hecho siento que la capilla me da un poco de vibras justo como que la construcción a la vez, Basílica de Guadalupe. Además, creo que es de las más grandes, ¿no? Sí, Bueno, o sea, dentro de los barrios de San Juan, creo que es, si no es que la más grande, una de las más una de las grandes. más grandes, creo que la más grande es la de Torres Bodet, la de San Juan hasta digo que se Ah, es hizo, verdad. creo que esta está más grande que la parroquia, o sea, imagínense. Pero esa es una colonia, ¿no? Aborazados. Ah, sí, perdón, la colonia. Pero sigue siendo parte de San Juan. Sí, o sea, dentro de los barrios, creo que la Lupita La, tiene la capilla la más capilla más grande, grande. Ajá. pero ya incluyendo las colonias, es una de las más grandes. Ajá. Sí. Y pues bueno, hacen su misa, hacen feria, que es muy pocos de los barrios hacen feria para la fiesta de sus pueblos. O Sí. sea, normalmente las fiestas de los pueblos duran muy poquito, o sea, duran de que un día. Pero esa, no estoy muy seguro si hacen octava, o sea, 8 días después que hagan de que como continúen la fiesta, pero por lo menos durante cierta cantidad de días sí dejan ahí la feria y, o sea, la verdad es que ese barrio es muy, muy devoto y muy, muy unido y la verdad es que sus fiestas las hacen en grande, o sea, si hacen las cosas, las hacen bien, la verdad, y muy, muy unido. Creo que algo que caracteriza a San Juan es que todas las fiestas de los barrios de aquí llevan como la misma estructura, por así decirlo. Tienen su parte católica, su parte de fe, de devoción, porque pues es la razón principal por la que se hace la festividad, pero en todas se hace una misa, se reza, se hace algún rosario o algo de este tipo, pero también está como la parte, Recreativa. ajá, en cuanto a bailes o en cuanto a música, cosas así. Incluso en este barrio también es muy característico que pongan castillos de juegos pirotécnicos. Fuegos, ¿Eh? fuegos pirotécnicos. Ah, sí, juegos pirotécnicos, una disculpa. Y, o sea, sí, por lo mismo de que es un barrio grande, creo que la gente que vive en ese barrio es muy unida y, ajá, igual muy cooperativa. En episodios anteriores hemos tenido la oportunidad de hablar con mayordomos y pues los mayordomos hay en cada barrio y en cada uno de ellos se encargan justamente de preservar estas tradiciones, estas fiestas dentro de cada barrio y pues cada uno lleva sus diferentes preparativos, cada quien lo hace con diferente tiempo de anticipación, pero pues la mayoría siempre pide cooperación a la gente de ese mismo barrio pues para poder hacer una fiesta y un festejo grande y digno de la devoción de Del los pueblo. sanjuaneros. Ujú. Ujú. Sí, justamente. Y pues bueno, en San Juan Ixtayopan, justamente ya les dijimos que en las capillitas también se hacen las celebraciones, en la capilla perdón, de la Lupita, en la parroquia, pero también algo muy importante que tenemos que resaltar es que en cada esquina del pueblo puedes encontrar una imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, no literalmente, pero sí muy, o sea, en muchas partes del pueblo vas a encontrar pequeños nichos con imágenes de la Virgen de Guadalupe y en cada nicho les hacen fiesta, les hacen misa. Sí. Entonces, por ejemplo, las bases de los taxis, que puedes encontrar muchas aquí en el pueblo, todas les hacen misa y les hacen su rosario a la Virgen de Guadalupe. Cierran la calle entera para hacerle su festividad, le decoran muy bonito. Yo creo que la base de taxis principal podría llamarse así, que es la que está en el semáforo del pueblo, justo en el centro. Decoran con globos, cierran la calle un rato, Hacen misa. hacen misa. Y otra de las fiestas más grandes de la Virgen de Guadalupe es justamente la que está, una capillita pequeña que está en el barrio de la Asunción de los Tecos, que ya habíamos mencionado en un capítulo anterior, que es algo que gente muy representativa justo del barrio de la Asunción.
esta, a pesar de ser una capilla muy, muy pequeña, hacen la fiesta muy, muy en grande. Incluso siento que podría competir un poco con la de la Lupita. La de la Lupita obviamente es muchísimo más grande, la del barrio de la Lupita. Sí, claro. Pero, o sea, acá no escatiman en gastos, o sea, banda, comida, o sea, de verdad hacen las cosas muy, muy en grandes. Aparte, algo que se acostumbra es que, aparte de que pues la mayoría de los mexicanos tenemos una Virgencita de Guadalupe en nuestra casa, es que muchas de estas personas apadrinan a la Virgencita. Eso quiere decir que en cuanto la adquieren, se la regalan, la compran, etcétera, buscan quien la apadrine, o sea, personas que le den su arreglito de flores, que se Sí, claro. mantengan al tanto. Literalmente, padrinos, o sea, como una hijada, como si la Virgen fuera su hijada. Entonces, o sea, hablando como desde nuestra experiencia, nuestros papás son padrinos de una virgen. Entonces, pues la tradición dice que año con año ellos tienen que llevarle su arreglo de flor a la virgen. Incluso a veces cooperan con la comida. Pero pues realmente como, pues, o sea, digamos que esta promesa que se hizo de apadrinarse, pues ya tiene muchos años y así. Y pues caminos de la vida, pues que han separado, pues hemos tomado distancias, cada quien sus rumbos, etcétera, pues ya a veces no podemos estar como tan al pendiente o tan cerca como de la festividad que le hacen a esta virgen, ¿no? Pero pues le hacen su comida y todo, pero pues también realmente los padrinos, una de sus tareas, pues es cooperar para la comida de la virgen, o sea, literalmente como organizar un poco de la fiesta, ¿no? Sí, sí, justo esto. Que la virgen se Eh, mantenga limpia, bonita, todo esto. y hablando un poco de la gastronomía, yo creo que algo muy, como muy típico durante esta festividad, Son yo las creo carnes. que sí. Bueno, yo creo que también De muchas el otras mole. fiestas. Ajá, Ajá, el mole y las carnitas, yo creo que vas a encontrar en casi todas las casas. sí. Sí, la verdad, sí. Es algo muy, muy típico y muy común de las festividades de aquí de San Juan. Sí, y de hecho, las carnitas de San Juan son muy buenas y son muy diferentes a las de muchos Sí. otros lados. Deberían de venir a probarlas. Y pues, qué mejor manera de aprovechar algunas de estas fiestas patronales o fiestas de los barrios para no solo conocer la cultura, sino aprovechar la gastronomía que hay en nuestro bello pueblo. Pero sí, de verdad, creo que es una de las fiestas más importantes que tenemos en San Juan Ixtayopan. Absolutamente todas son grandes e importantes, pero creo que esta tiene un peso más allá de solamente ser una fiesta de un barrio, porque no solamente conecta con el barrio, sino te conecta con todo México. Es una devoción que se comparte en cada rincón del país, en cada lugar. La gente que no es del estado, bueno, o sea, de la Ciudad de México o de estados cercanos, que no tiene la oportunidad de venir a la Basílica de Guadalupe principal, o sea, va a las iglesias de esta Virgen de Guadalupe que se encuentran repartidas a lo largo de la República con la misma devoción que si la estuvieran viendo la tilma original, ¿saben? Por ejemplo, en Monterrey hay una Basílica de Guadalupe que igual es visitada por muchísimos feligreses con la misma devoción que la visitan Sí. aquí en la Ciudad de México. Entonces es muy bonito ver cómo estas tradiciones que en cada lugar se celebran de manera distinta, al final nos unen a todos con la misma fe, con el mismo amor y con la misma cultura, porque al final de cuentas, querramos o no, creas o no, esto ya se volvió parte de la cultura mexicana. Ya la Virgen de Guadalupe no solamente es un icono religioso, sino es un icono de Cultura. nuestra cultura, de nuestra historia y que va a formar parte de nuestro México, querramos o no. Entonces, así se desmienta o se siga creyendo por muchos años que la Virgen de Guadalupe es real o no, y ya es parte de nuestra historia y siempre va a estar presente en la historia de México. Entonces, como se mencionaba en capítulos anteriores, creas o no, ayuda a que las tradiciones no se pierdan, porque es lo que le da todo el sentido a nuestro México, lo que le da este característico, lo que le da todo este sabor, lo que le da todo, 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 toda la vida a México son sus tradiciones. Entonces, sin importar en qué creas, sin importar dónde vivas, lo que sea, no dejes que pues estas tradiciones se pierdan. E incluso la Virgen de Guadalupe es una imagen que no solamente compartimos la fe y la devoción los mexicanos, incluso también en otros países o algunas personas de algunos otros países tienen esta fe hacia la Virgen de Guadalupe. De hecho, si algún día tienen la oportunidad de visitar la Basílica de Guadalupe aquí en la Ciudad de México, tiene un pequeño museo ahí mismo, bueno, no ahí mismo, o sea,
de... No dentro de la basílica, pero Ajá. sí dentro como del área guadalupana. No sé cómo Sí, llamarle. Ajá. o sea, dentro del área donde se encuentra la basílica, El atrio, pongámoslo así. ajá, hay un pequeño museo. Incluso ahí desde que entras se puede notar la fe que muchas personas comparten y pues sí, la devoción de todas estas personas, porque a lo largo de los pasillos de ese museo se van exhibiendo diferentes, eh, pues sí, diferentes piezas, diferentes imágenes, diferentes representaciones que gente ha hecho, ya sea en pintura o con eh, alguna manualidad sobre la Virgen de Guadalupe. E incluso hay testimonios Los milagros. sobre los milagros que la Virgen de Guadalupe ha hecho. Me parece que, bueno, me acuerdo, hace algunos años que llegamos a ir, que había un testimonio sobre una persona, me parece que era de Canadá, y, o sea, literal caminó desde Canadá hasta México solamente para visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe, para venir a agradecerle y para venir a pedirle por salud y por, pues no sé, por algún favor o alguna cosa que esa persona pidiera. Pero es sorprendente cómo personas de otros países sienten esta misma fe y esta misma devoción hacia la Virgen de Guadalupe y saber que es que es algo muy representativo de nuestra cultura, de nuestra fe, eh, de la fe cristiana, de la fe católica, más bien la católica, sí, pues es algo muy impactante, pero a la vez muy bonito. Y pues bueno, ya por último, para ir cerrando, yo te preguntaría a ti, para ti, ¿qué significa la Virgen de Guadalupe? ¿O qué representa? ¿Qué tan importante es para ti? Bueno, pues yo creo que yo hablando desde mi lado católico, desde mis creencias, yo creo que justamente es una de las imágenes más importantes dentro de, pues, de mi vida. Yo creo que siempre voy a ver en la Virgen de Guadalupe no solamente el reflejo de mi fe, sino también el reflejo de México y de mi hogar. Y creo que es algo que no solamente yo creo, sino que mucha gente en el mundo cree, porque he visto gente que, no sé, vive en España, en Francia, etcétera, y el encontrar una imagen de la Virgen de Guadalupe los conmueve tanto porque los hace sentir en su hogar, los hace transportarse a México y conectar con su cultura, con su gente, con el cariño que le tienen y con la fe. Entonces, o sea, tan solo el saber que la Virgen de Guadalupe no se está expuesta en Roma o que estaba expuesta en la Catedral de Notre Dame, en todo eso, pues te hace dar cuenta cómo realmente es algo importante que va más allá solamente de la cultura, sino de la fe que te conecta con absolutamente todo el mundo y que le da esta importancia y que te da ese cariño y te da esa tranquilidad de sentirte protegido y que pues al final es el refugio de todos los mexicanos que creemos en ella, ¿no? Entonces, pues para mí es muy bonito. Yo la quiero mucho, Virgen. ¿Y para ti? Pues yo creo que para mí igual es Ay, perdón, me dio risa. Para mí igual es un símbolo de fe y también algo que no solo nos une a nosotros como mexicanos, sino también va más allá de la unión que provoca en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo. Siento que es algo muy bonito y es una imagen y, bueno, no va más allá de una imagen, sino es una figura a la que te puedes acercar y de la cual sientes esa protección y sientes eh, que puedes acudir a ella no solamente cuando necesites algún favor o cuando quieras algo, sino en cualquier momento, en cualquier situación, incluso para agradecerle, pues es algo, la Virgencita de Guadalupe es alguien a quien le puedes, Ahí eh, puedes acudir. ajá, a quien puedes acudir y a quien puedes confiar en contarle, incluso hasta platicar así de que, pues sí, muy Un normal. chismecito callado. Sí. Pero pues sí, básicamente es eso. Siento que nos une nuestras familias, nos une nuestra comunidad y nos une como mexicanos y va más allá de, de ser solamente como una imagen o como algo que está ahí, sino que representa mucho, sé que no solo para mí, sino tan solo para él. Y Y para pues, México. ajá, y para México. Es algo muy importante. Y es patrimonio de la humanidad, entonces cuídenla, por favor, porque tenga el valor que tenga para ustedes, para el mundo, sí es muy importante, tan solo por la cantidad de años que ella lleva. Entonces, cuídenla
Y un mensajito que les quiero dejar, absolutamente a todos, pero principalmente a los mexicanos. Dense cuenta de la cantidad de feligreses que quieren tanto y que adoran a esta Virgen de Guadalupe, a una imagen femenina. Entonces, que esto quede en sus conciencias, que eso quede para siempre. La manera en la que ustedes respetan a la Virgen de Guadalupe, llévenlo no solamente a la parte de la fe, sino también a la parte real, a la parte de su vida cotidiana. Y con la misma fe con la que quieren a una imagen religiosa, a un ícono de México, a una mujer, respeten al resto y pongan el ejemplo no solamente con creer a la Virgen de Guadalupe, sino con respetar absolutamente a todas las mujeres. Porque México te estás pasando. Y yo detente, Jochis. Bueno, sí. Y Y tú, ok. Ok, mañana. no, sí, o sea, es muy importante. Y pues creo que es algo que todos tenemos que estar conscientes. Y así no tengan la fe o la devoción o no compartan justamente eso, pues hay que respetar las diferentes creencias de la gente y hay que respetar, pues sí, todas estas, Todas son válidas. ajá, E todas igual estas de importantes ideas. para cada persona. Sí, justamente. Y pues bueno, ya para ir terminando, queremos, así como todas las festividades de nuestro pueblo son importantes y cada una tiene lo especial, queremos invitarlos a que si tienen la oportunidad de venir eh, a, a visitarnos durante esta fecha, durante la festividad del barrio de La Lupita. perdón, de la Lupita, que vengan y con mucho gusto van a ser recibidos. Aparte de que es muy bonito y se pone muy padre, se ambienta muy 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 bonito. bonito. Sí. Y bueno, así llegamos al final de este recorrido por la festividad de la Virgen de Guadalupe. Y pues a lo largo de este episodio nos pudimos dar cuenta que es que esta tradición va mucho más allá de una fecha o un símbolo, sino más bien trasciende algo de fe, de identidad y de unión para miles de personas y también para nosotros. Para millones. Sí, para millones. Y también para nosotros como sanjuaneros, pues no somos la excepción. Y bueno, gracias por acompañarnos en este viaje, en esta historia, en esta tradición. Los invitamos a escucharnos en nuestro siguiente episodio. Y bueno, esto fue Ixtayopan, Tierra de Historias. Nos vemos. Adiós.